tendremos una toma de elección pastoral. Sin embargo, voy a hacer la suplencia. ¿Okay? Vamos a estar hasta su servidor acá también enseñando. Levante su mano a los cielos. Damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios, que corra y sea glorificado en el corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que el Espíritu Santo, Señor, derrame sabiduría y revelación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplausos al Señor. Le digo a este que me pasó. Que es cosa de nosotros, de la pasó. Pero no porque sea menos, ¿no? No porque es el más nuevo, el más nuevo. El más joven también, ¿no? Creo que es más joven también. Aunque yo aparento menos que él, tengo más edad que él. No, ruda pegada, ruda más pequeña. O va a ir, no creo que hoy también es 70, tú, ¿eh? No, es ilegal. Bueno, no, pero estamos hablando de grupo atrás. Bueno, ¿vale con ustedes? Muchas gracias, Dios les bendiga, gracias, pastor. Gloria a Dios por la bendición, hermano. Hermano, vamos a juntarnos en la nave del centro, porfa, los que están a la izquierda, a la derecha. Vamos a juntarnos más, para que no nos dé tanto frío. Los carbones así, punticos, entonces se ponen rojitos. Gloria a Dios. Bueno, vamos con la tercera clase de la carta a los Colosenses. En la segunda clase vimos, quedó establecido, que Pablo estaba desarrollando el tema de lo que eran los alcances del sacrificio de Cristo, de lo que Cristo había logrado con su sacrificio. Él lo dejó bien establecido, de que reconcilió al hombre con Dios a través de sí mismo. En el sacrificio logró eso, reconciliar al hombre con Dios. La salvación y todo lo demás es producto del restablecimiento de nuestra relación con Dios. Porque en el huerto del Edén esa relación se rompió. Morimos porque nos separamos de Dios. A través del sacrificio de Cristo, esa relación nuevamente se restablece. Y ahora podemos tener relación con nuestro Creador. Podemos tener vida, ahora sí, vida de verdad. Entonces en la primera parte él habla acerca de los alcances. Y en la segunda parte, en esta tercera clase, él desarrolla lo que es el sufrimiento y el ministerio. Y se pone él como ejemplo. Vamos a comenzar con el versículo 24 del capítulo 1. La introducción dice así: Pablo comparte su propia experiencia ministerial como modelo de lo que significa sufrir por Cristo y anunciar su riqueza. Presenta su ministerio como un ministerio revelado, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esta sección nos desafía a entender que el sufrimiento por el Evangelio y la proclamación de la riqueza de Cristo son dos caras de la misma moneda en el ministerio cristiano. El que le dijo que la vida de los cristianos es color de rosa le mintió. Ese no es el Evangelio que predica Pablo, ese no es el Evangelio que está en la Biblia, ese no es el Evangelio real. El Evangelio real tiene sufrimiento, el Evangelio real nosotros llevamos de este mundo mucha aflicción. Incluso Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis riqueza. No, ¿verdad? En el mundo seréis ricos y famosos. Al contrario, le dijo a sus discípulos: el que los mate a ustedes va a pensar que está haciendo algo bueno. Así de duro le tocó a los primeros discípulos de Jesús. Entonces comenzamos a desarrollar el primer punto, que es completar lo que falta de las aflicciones de Cristo. El versículo 24 del capítulo 1, si alguien tiene Biblia en su teléfono o trae una Biblia, por favor, vamos a hacerla un poquito participativa. Y no sé si hay otro micrófono que me puedan apoyar. Colosenses 1:24. ¿Quién lo lee? Ajá, ahí está. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones
de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén, hermano. Entonces Pablo está hablando de que Cristo, en la segunda clase vimos que Cristo alcanzó todo, que Cristo es suficiente. Eso es lo que quedó establecido en la segunda clase. Cristo es suficiente. ¿Por qué? Porque la cultura que se estaba viviendo, que se estaba desarrollando en la iglesia de los colosenses, era una cultura que estaba muy influenciada por el gnosticismo. Y el gnosticismo enseñaba que lo material, lo físico, es pecado, es malo. Todo lo físico es malo, el cuerpo es malo, esto es malo, todo lo que se puede tocar es malo. Lo intangible, lo espiritual es lo bueno, eso enseña el gnosticismo. Y ellos negaban que Dios se haya manifestado en carne porque sería aceptar que Dios tuvo algún tipo de contacto con el pecado. Entonces ellos decían que Cristo no se podía manifestar en carne por cuanto hubiera sido pecado. Y enseñaban eso en la iglesia. Entonces Pablo trata de derrumbar todos esos argumentos, más bien los derrumba de forma contundente, estableciendo que Cristo es suficiente y que Cristo sí se manifestó en carne. También por otra parte, la iglesia de Colosa estaba también asediada por las costumbres judías, que le decían que se tenían que circuncidar, que tenían que guardar el sábado, que tenían que comer según comían los judíos, unos alimentos sí, otros alimentos no. Tenían que guardar alguna fiesta, entonces querían judaizar la iglesia. Y Pablo dice, no, Cristo es suficiente, no necesitamos guardar días, no necesitamos circuncidarnos, Cristo sí se manifestó en carne. Entonces comienza a derrumbar todos esos argumentos y establece que Cristo es suficiente. Pero esta parte de la carta comienza diciendo que Él está completando lo que le faltó al sacrificio de Cristo con su propio sacrificio. Parece que se estuviera contradiciendo, pero en realidad Pablo lo que está estableciendo aquí es que el sacrificio de Cristo tiene un alcance hasta la eternidad y que a lo largo de la historia se va a ir desarrollando algo que se llama la iglesia y que eventualmente va a llegar a todas las culturas sin límite, a todos los continentes, a todas las lenguas. Por eso Pablo dice, lo que ahora sufro, lo sufro para completar lo que falta. O sea, yo estoy gozoso porque sé que estoy participando en la obra que Cristo comenzó, que es suficiente, pero que se está desarrollando. Y Dios me permite con mi sufrimiento colocar un granito de arena para que la obra siga corriendo. Tanto así que hoy estamos estudiando esta carta que Pablo escribió hace 2000 años. Miren si no contribuyó Pablo para que el Evangelio fuera extendido en el mundo. A eso se refería Pablo cuando decía que en su sufrimiento, ¿por qué? Por el mensaje que predicaba Pablo. Pablo predicaba a Cristo como Dios. Cristo es Dios, Cristo resucitó y Cristo es suficiente. El imperio romano lo perseguía y lo encarcelaba por el mensaje que predicaba Pedro, porque los césares se autoproclamaban como dioses. Y él decía, ustedes no son dioses, el Dios verdadero es Cristo. Y donde llegaban y establecían una iglesia, se convertía en enemigo público. Por eso los discípulos todos fueron perseguidos y fueron asesinados de manera tan sanguinaria. Fueron castigados de manera muy severa por los romanos, por el tipo de mensaje que ellos predicaban. Entonces la primera parte es que con el sufrimiento de Pablo, Pablo estaba contribuyendo al desarrollo de la obra de Cristo. Vamos a los siguientes versículos. Del 25 al 27, del 25 al 27, ¿quién me colabora? ¿Alguien que lo lea? Ajá. Adelante, hermano. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todos sus mensajes a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Exacto. Él está diciendo que el mensaje que él tiene no se le había revelado a nadie. Que los profetas hablaron de un Mesías, pero que no era revelado de manera tan clara como ahora se le había revelado a los discípulos. Cristo estuvo con ellos enseñándoles todas las cosas. Y ahora Cristo había puesto en ellos el Espíritu Santo
para comenzar la obra de la iglesia. Entonces dice, nosotros somos los administradores de estos misterios. Dios puso en nuestras manos todos estos secretos que tienen que llegar a toda la humanidad, que hasta ahora había sido un misterio. Pero ahora nosotros somos los administradores de estos misterios. Y aún a cuesta de nuestra propia vida debemos llevar este mensaje, porque tiene que llegar a todas partes. Eso es lo que está estableciendo Pablo en esta parte de la carta. El misterio que había estado oculto desde los siglos, dice 26, y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a todo aquel que ha decidido seguir el camino de Cristo. Del 28 al 29, alguien que me colabore, del 25 al 27 dice, Pablo es ministro según la administración de Dios para dar a conocer las riquezas del misterio Cristo en vosotros, es la esperanza de gloria. O sea, Él está estableciendo que ahora Cristo va a habitar en nosotros. Y eso es algo que era difícil todavía ahorita. Es difícil de asimilar cómo Dios puede habitar en mí. Cómo yo me voy a convertir ahora en templo de ese Dios vivo. Pero Él previamente dice a los santos. Por eso es que es tan importante la santificación, apartarse del pecado. Ok, del versículo 28, por favor. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajó, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Ok, entonces Pablo está diciendo que este mensaje es para corregir. Por eso dice amonestar. O sea, Él corrige los errores del hombre para que el hombre tome el molde de Cristo. Cristo habita en nosotros, es un misterio. Ahora ellos son administradores de esta noticia que está llegando a todos los hombres, de que ahora esa gloria de Cristo va a habitar en nosotros y que eventualmente vamos a ir tomando la forma de Cristo en cuanto a obediencia, a santidad, a reverencia hacia Dios, a obediencia hacia el Dios creador. Como hijos de Dios debemos tomar esa actitud. Entonces dice que el mensaje nos va a ir adoctrinando a la forma de Cristo. Vamos a ir tomando esa forma de Cristo. ¿Para qué? Para presentarnos delante de Dios. Porque así Cristo puede presentarse a sí mismo como un cuerpo limpio. En la segunda clase también vimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Entonces Cristo no puede tener la mitad del cuerpo limpio y la otra mitad del cuerpo con pecado. Un brazo santo y un brazo de pecado. No es coherente para la iglesia. No es coherente para el cuerpo de Cristo. No puede ser así. El cuerpo de Cristo tiene que ser un cuerpo santo, sin mancha, sin doblez, apartado para el Señor, guiado totalmente por la dirección del Espíritu Santo a través de su palabra. Y eso es lo que dice Pablo. Este mensaje viene para amonestar a los hombres, para enseñarlos, para corregirlos y hacer en ellos la figura de Cristo, para moldearlos. Ok. Entonces dice la guía, Pablo anuncia a Cristo, amonestando y enseñando a todos los hombres para presentarlos perfectos delante de Dios, luchando según la potencia de Dios. O sea, Pablo luchaba de las manos de Dios, o Dios más bien, iba guiando a Pablo. Y Pablo estaba encarcelado cuando escribe esta carta. Y él comienza diciendo que él se alegra en su sufrimiento. O sea, para él la prisión era una señal de victoria. Si los romanos me persiguen es porque lo estoy haciendo bien, el mensaje está llegando. Si no me persiguen, lo estoy haciendo mal. Es porque ya doblegué mucho mi mensaje, lo ablandé demasiado. Pero como es un mensaje que llega, que cala en el corazón, entonces los romanos lo tenían encarcelado de eso. Ok, el capítulo 2, del 1 al 3, ¿qué dice? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas
de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué tremenda palabra. O sea, Pablo está diciendo que él ora a Dios, él lucha y en oración él le pide a Dios que todos los cristianos de Colosa y de la Odisea, que era otra iglesia, porque esta iglesia no la fundó él, ya lo vimos en clases anteriores, esta iglesia la fundó un discípulo de él. Entonces Pablo les escribe, le dice: yo sigo luchando por ustedes y sigo orando para que ustedes puedan aceptar, puedan entender, y en ustedes se pueda dar la revelación de este misterio de que en Cristo se esconden todas las riquezas, de toda la sabiduría y de todo el conocimiento están en Cristo. Entonces es necesario conocer a Cristo para que esas verdades se revelen a nosotros y podamos encontrar gozo ante el sufrimiento. ¿Por qué? Porque si, como cuando una mujer está dando a luz, ¿verdad?, los dolores son muy fuertes, pero ella sabe que una vez que dé a luz los dolores van a pasar y va a tener entre sus brazos la recompensa de ese dolor, que es un hermoso niño que durante 9 meses lo esperó. De igual manera sucede con el cristiano. Cuando al cristiano se le revelan todas estas verdades, el cristiano sabe cómo va a terminar todo. Sabe que un día nos vamos a presentar y lo vamos a ver tal como Él es, como lo vio Juan en el Apocalipsis. Entonces, cuando tenemos el panorama bien claro, el camino se hace más fácil. No importa cuánto tropiezo hay en la vida, no importa cuánto sufrimiento se presente, nosotros sabemos que el sufrimiento es temporal, que es pasajero, que todas las situaciones que se presenten, sea cárcel, enfermedad, pobreza, dolor, angustia, persecución, cualquier suceso que le pase al cristiano es temporal, porque eventualmente seremos transformados. Se enfermó el cuerpo, no importa, hay un cuerpo nuevo, esta verdad está revelada en nuestro corazón. Se nos cayeron los dientecitos, no importa, ya tenemos uno nuevo. La mal llamada arruga, pata de gallo, eso es muy bueno, líneas de expresión. Eso es más elegante, ¿verdad? Bueno, ya eso no va a haber. Ya no va a haber botox ni cirugía, ya vamos a tener un cuerpo renovado. Amén, amén. Entonces vamos a tener cuerpo renovado. Cuando esta verdad de verdad llegue a nuestro corazón, se nos revela en nuestro entendimiento, entonces nosotros encontramos gozo ante cualquier situación. Esta situación es pasajera, viene a prepararme para algo, porque al final yo sé que va a haber una recompensa. Eso es la oración de Pablo por estos cristianos, y debe ser la de todo líder, la de todo pastor, ¿verdad, pastor Alexis? Esa debe ser la oración de todo pastor, que en todo cristiano se revele esta verdad. Porque así cuando suceda algo no se va a desesperanzar. No va a decir: ay, Dios mío, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó conmigo? Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí. Sino que sabe que es un proceso y que al final, cuando la mujer cuando está dando a luz, vamos a tener esa recompensa. Vamos a alcanzar eventualmente el reino de los cielos. Que es algo que no tiene precio, que es algo que no tiene valor. Es imposible que por nuestros propios medios nosotros podamos restablecer una relación con Dios. Tiene que ser a través de Cristo. Necesariamente necesitamos a Cristo, es obligado. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No dijo: yo soy el camino, yo soy una de las verdades y yo les puedo dar vida. No. Él dijo: yo soy la vida. Él es el único origen de la vida, Él es el único camino, Él es el único puente, Él lo aseguró. Y así es. Entonces estas son las verdades que se tienen que revelar en el corazón de todo cristiano, y esa era la oración de Pablo. ¿Quedamos claros? Ok, la guía dice: Pablo lucha en oración por los colosenses y laodicenses para que sean consolados y comprendan el misterio de Dios, Cristo, en quien están todos los tesoros. Todos están en Cristo. Sin Él nada. Fuera de Cristo lo que hay es condenación. Orden y firmeza. Los versículos 4 y 5. ¿Quién nos ayuda con esos dos versículos? Y esto lo digo para que
nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Es decir, Pablo había escuchado las noticias de cómo se estaba desarrollando la iglesia y les da un reconocimiento por su fe. Miren lo que le dice del 4 y 5: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. O sea, él estaba en el mismo espíritu con ellos. ¿Por qué? Aquí lo va a decir: en espíritu con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, él le reconoce a la iglesia la fe que tienen en Cristo y que son una iglesia que, a pesar de todos esos ataques externos que estaban recibiendo, que le decía: si no guardan el sábado se van a condenar, si no se circuncidan se van a condenar, y si comen esto se van al infierno, y si bailan el pavo también. Y sí, entonces estas corrientes de pensamiento que dicen que todo lo que hagamos es malo, que cualquier decisión que tomemos es mala, y que como dice el licenciado, las mujeres tienen que andar con las cejas unidas, con las axilas peludas, y hay cristianismo así, falda hasta el tobillo, si un poquito más arriba pecado, y todas esas cosas. Para muchas iglesias en Maracaibo el movimiento es escandaloso, quizás hasta pecaminoso, nos señalan, nos juzgan, nos condenan, porque dicen: no, eso no puede ser de Dios, allí no está Dios. Pero porque ellos están de aquel lado, ellos no están aquí para sentir la presencia de Dios. ¿Cuántos sienten la presencia de las actividades? Hermano, yo me gozo por eso. Sí. Sí, el cuerpo se presenta Dios. Exacto, se mueve el Espíritu Santo entre la gente, porque Dios mira un corazón limpio, un corazón dispuesto. Y eso era lo que Pablo quería enseñar, lo que Pablo quería dejar. Dice: yo de verdad que les admiro esa fe y ese compromiso, que a pesar de todas las cosas y de que constantemente les está diciendo: no vayan, no son de Dios, no hagan esto, no hagan aquello. Pablo le dice: ustedes guardan su fe en Cristo intacta. Ustedes siguen creyendo de verdad que Cristo es Dios. Ustedes siguen confiando en ese Dios. Ok. Pablo les exhorta a que nadie los engañe con palabras persuasivas, que se alegra de ver su buen orden y firmeza en la fe. Ok, vamos a ver las lecciones teológicas de este pasaje. Lo que me estoy llevando por la guía, los que tienen la guía saben que me estoy llevando por la guía. Lecciones teológicas y enseñanza clave de este pasaje. El sufrimiento por la iglesia tiene un valor redentor. Es decir, cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, estamos ayudando a que el perdón llegue a esa persona. Nosotros no lo estamos perdonando. Nosotros le estamos llevando a Cristo para que esa persona conozca a Cristo y Cristo perdone su pecado. Esa es la redención. Esa es nuestra parte dentro del cuerpo de Cristo, dentro del plan completo que Cristo desarrolló. El plan perfecto de Dios. Entonces la actividad evangelística es imprescindible para la iglesia. La iglesia está llamada a predicar a Cristo. La iglesia no está llamada a construir grandes templos, ni a llenarse de mucha gente. La iglesia está llamada a predicar a Cristo. Esa es la obra de la iglesia. Ir por todo el mundo, construyan templos en todas las ciudades. No, ¿verdad? No. Hacer ruido, porque no dice eso. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y todo el que crea, bautícenlo. Eso fue lo que Cristo le encomendó a la iglesia. Esa es la obra de los guerreros de Cristo, ir y predicar. Predicar, predicar. Obviamente todo aquel que es alcanzado se va a sumar. Se va a sumar. Y el movimiento
ha ido en crecimiento porque se han ido sumando personas. De verdad que es inevitable que la gente se contagie y se una. Esto sucedía en la iglesia de Colosa. Cuando ellos predicaban, la gente se sumaba. Y es lo que Pablo les está diciendo. Entonces vemos que nos enseña Pablo aquí que el sufrimiento tiene un valor redentor. Cristo en el creyente es la esperanza de gloria. La esperanza de todo cristiano es conocer a Cristo, tomar la imagen de Cristo. Era el primogénito de entre muchos hermanos. Dice que todos nos presentaremos delante de Dios y que Él presentará delante del Padre una iglesia limpia y sin mancha, ¿verdad? Eso dice Apocalipsis. Ok, el siguiente punto dice, la madurez cristiana es el objetivo del ministerio. Ya lo hemos visto, a través de la palabra es que alcanzamos el conocimiento y a través del conocimiento la madurez. Pero del conocimiento de Cristo. Porque hay mucha gente que se sabe muchos pasajes bíblicos, conoce mucha Biblia, pero no es madura. Le falta como madurez. Pero él está hablando de esta madurez que aunque ellos estaban comenzando, tenían madurez para comprometerse. Y esto nos enseña aquí. Ok, en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. También lo hemos visto, ¿verdad? En Cristo está todo el conocimiento. ¿Quién quiere ser sabio? Conozca a Cristo. Conozca a Cristo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y Cristo vino a enseñarnos eso, obediencia al Padre. Este es el principio de todo, porque todas nuestras decisiones están basadas en no ofender a Dios, en que es nuestro Padre amoroso. Entonces el temor es eso, que cada decisión que vamos a tomar, cada palabra que vamos a decir, cada acto que vamos a hacer, debe estar como que medido en la balanza del respeto por Dios. Si nosotros reverenciamos a Dios, entonces somos temerosos de Dios, porque tenemos una reverencia, o sea, no miedo de que Dios me va a castigar si yo no le hago caso. Eso no es reverencia. La reverencia está más relacionada con el respeto que con el miedo. No, si lo desobedezco me mata, no. Entonces eso es miedo. Ok. Valorar el sufrimiento como parte del ministerio. Debemos aceptar el sufrimiento como parte de la carrera del cristiano. Valorar el sufrimiento como parte del ministerio cristiano, proclamar a Cristo como la esperanza de gloria, trabajar para la madurez espiritual de otros creyentes y buscar en Cristo toda la sabiduría y el conocimiento. Básicamente, este es el concepto principal que transmite esta clase. Estos pasajes, este es el concepto que transmite. Ok, para reflexionar, lo que tiene cuaderno, y en su casa le dan respuesta. Estoy dispuesto a sufrir por el avance del Evangelio. Si yo tuviera los zapatos de Pablo, cambio el mensaje. Y digo, bueno, Cristo es Dios, pero el César también. Ahí van de la mano, son corredores. Y se acabaron los problemas con Pablo. Si yo digo que Cristo está ahí con el César romano, entonces salgo de mi sufrimiento. Entonces podemos comerciar el mensaje del Evangelio, lo podemos negociar. ¿Verdad que sí? Entonces eso es para reflexionar. ¿Estás dispuesto a sufrir por el avance del Evangelio? A aceptar que es difícil, pero que es la obra que Dios nos encomendó y que es importantísimo que la cumplamos, porque el día que nos presentemos delante de Él, ¿qué cuenta le vamos a dar? Señor, yo hablé, Señor, yo no hablé, yo hablé de Cristo, yo no hablé, yo iba, pero me daba pena hablar a la gente. Yo salía a evangelizar, yo era cristiano, pero cuando yo para la iglesia escondía la Biblia para que nadie me viera. Sí, entonces bueno, esto es para reflexionar, esto es personal. ¿Estoy dispuesto a sufrir por el avance del Evangelio? La siguiente pregunta es, ¿cómo manifiesto que Cristo en mí es mi esperanza de gloria? O sea, ¿cómo le muestro yo a la gente que tengo una esperanza en Cristo? Que Cristo en mí es lo que yo anhelo, es lo que yo deseo, esa es mi esperanza.
a ser como Juan, como dice Juan en Apocalipsis. Mire, Juan en el Evangelio dice que se recostaba en el pecho de su Señor. Dice el discípulo amado, y dice que se le recostaba en el pecho a Jesús. Pero en Apocalipsis, Juan lo describe como alguien tan glorioso. Dice, su rostro era como el sol, sus pies refulgentes como el bronce unido. Era una gloria tan inmensa que le rodeaba, que cuando le vi, caí como muerto. Imagínense cómo vio Juan a su maestro, a su Señor. Que Juan, cuando anduvo con él, se le recostaba en el pecho, pero cuando lo vio lleno de gloria, dice que cayó como muerto. Esa es la gloria real de Cristo. Así lo vamos a ver, como lo vio Juan. Ahora, ¿cómo nosotros manifestamos que esa es nuestra esperanza? ¿Cómo lo hacemos? Amén. Predicando. La siguiente. Estoy contribuyendo a la madurez espiritual de otros. Estoy ayudando a otras personas a que crezcan en el camino del Evangelio, a que maduren, a que conozcan a Cristo. ¿De qué manera estoy ayudando yo? O por el contrario, le estoy dando un mal testimonio, le estoy dando un mal ejemplo, no me preocupo, no oro. Cuestionario para la clase, importantísimo para el examen. Estas son preguntas que pudieran salir en el examen. ¿Por qué se gozó Pablo en el sufrimiento según el versículo 24 del capítulo 1? ¿Alguien valiente ahí para que vamos ensayando, pastor? Porque en su sufrimiento él estaba completando la obra de Cristo. Ok. Sí, muy bien, muy bien. ¿Cuál es el misterio revelado según el versículo 27? Leen el versículo. Vamos a poner, Ricardo, si me puede ayudar con el versículo 27, por favor. Y les empiezo a dar la riqueza de la gloria de este misterio, que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio que se está revelando allí? Según lo que Pablo le estaba enseñando a la iglesia. Bueno, el misterio que Pablo estaba revelando era que el Dios de los hebreos ahora también iba a habitar en los gentiles. Ahí lo vemos, entre vosotros. ¿Por qué? Lo que pasa es que quizás hay personas que no están tan relacionadas con el término gentil y judío, pero en la antigüedad, exacto, en la antigüedad, cuando Dios llama a Moisés, vamos a dar un pequeño repasito para aquellos que tienen duda o que no lo tienen claro. Cuando Dios llama a Abraham, porque desde ahí es que comienza, desde Génesis, Dios llama a Abraham y le dice que va a ser una gran nación. Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a los 12 hijos que vendieron a José. Los que vendieron a José eran los 12 hijos de Jacob. Esos 12 hijos, Dios saca dos y mete los dos de José y completa las 12 tribus del pueblo de Israel. De esos 12 hombres, Dios desarrolla toda una nación, todo un país. Los descendientes de cada tienen un linaje. Y de ese pueblo Dios es exclusivo para ellos. Dios escoge esa nación para ellos. Y dice, ustedes serán mi único pueblo en la tierra, yo seré su Dios. Exclusividad, solo para ellos. Los demás son gentiles, los que no son de ese linaje, los que no son descendientes de esos 12 hijos de Jacob, son gentiles. Se llamaban gentiles, nosotros somos gentiles, por cuanto no somos descendientes directos del pueblo de Israel. Entonces, según la ley, todo lo que el que no tenía a Dios estaba desechado de Dios. O sea, el único pueblo que tenía a Dios era Israel. ¿Por qué siempre estamos en guerra todos estos años? ¿Será por la desobediencia? Pastor. Por la desobediencia. Sí, son muchos conflictos. Ajá, adelante. En la intercesión de Abraham, viene Abraham y dice,
El Dios de toda la tierra no puede condenar a un pueblo así. O sea, habla de que Dios es el Dios de toda la tierra. Está hablando de Dios de Exacto, pero cuando Dios le da la ley a Moisés, le dice construye un templo, construye y hazme sacrificio. ¿Que a qué nación Dios le dijo que hiciera un templo para él habitar? Solamente a ellos. Él iba a habitar solamente, pues claro, eso era una parte del plan de redención. Cuando Cristo viene, Cristo le revela esto a Pablo. Y Pablo es el predicador a los gentiles. El Señor dejó 11 de los 12 apóstoles, 11 quedaron predicando en Israel. Y Pablo es el que más alcance tuvo dentro del pueblo gentil. Lo vemos en el libro de los Hechos. Cuando estudiemos el libro de los Hechos vamos a dar cuenta que los apóstoles eran temerosos e incluso incrédulos de predicarle a los gentiles. Y ellos estaban viendo que el Espíritu Santo también reposaba sobre los gentiles. Y Pablo arrancó y dijo, bueno, este es el misterio, este es uno de los misterios. Dios también va a salvar a los gentiles. Y Pablo incluso fue perseguido por los judíos. Hoy en día, Pablo es visto como un traidor. Hoy en día, Saulo para los rabinos judíos, Pablo es visto como un traidor, porque proclamó un hombre como Dios, y es una herejía. Para ellos es una herejía, un hombre no se puede proclamar como Dios. Pero en el caso de Jesús, se aplica porque Jesús sí es Dios. Eso es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, bueno, continuamos aquí. Ya vimos que el misterio revelado ante Dios también iba a alcanzar a los gentiles y que iba a formar también del pueblo gentil la iglesia. Ok. ¿Con qué propósito anunció Pablo a Cristo según el 28, perdón? El 28, Ricardo, por favor. ¿Con qué propósito? Para presentarlo perfecto delante de Cristo. Ok, y aquí está la respuesta para el examen. Tomen nota. ¿Dónde están todos los tesoros? Según el versículo 3 del capítulo 2. Esa está fácil, es un regalo. En Cristo. En Cristo están todos los tesoros. ¿Alguna duda con respecto a la clase? Pregunta, duda, sugerencia. Ya, examen de una vez. Ahorita clase. Gloria a Dios, se va a aplaudir. Sí, vamos a. Estamos viendo por aquí. Dios le bendiga, Dios le guarde. Es un placer para mí que le va a dedicar al Señor. Dios le bendiga. Soy un alumno estupendo. Bueno, lo que pasa es que espera que vuelva Jorge. Esa parte de Jorge que salvaste. Llegaste por el tiempo.